Julián, Roma y Jerusalén, tu nuevo bebé, tu nuevo libro, y por lo visto no son temas fáciles los que elegís para escribir. Venías del conflicto en Medio Oriente, ahora casi una relación conflictiva, Vaticano, Estado de Israel, pero Vaticano, pueblo judío de larga data, ¿no? Sí, sí, efectivamente, digamos, no es que elija temas difíciles, sino que soy un tipo comprometido, como analista, como historiador, me preocupa la contemporaneidad, me preocupa la historia, el futuro, y en este sentido suelo abordar temas que entiendo que requieren algo que uno puede aportar, una nueva luz, un enfoque diferente, y permitir una cuestión más educativa hacia toda la sociedad, ¿no? En este sentido, Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, lo que aborda es un poco lo que indica el subtítulo, ¿no? El Roma y Jerusalén es un genérico que habla de, por un lado, el Vaticano, por otro lado, Israel, como Klal Israel, es decir, pueblo de Israel y Estado de Israel. Y por otra parte, me he centrado en fundamentalmente la política del Vaticano hacia, por un lado, el sionismo, es decir, cuando surge la idea de un Estado judío, luego durante los años de la guerra del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el periodo de posguerra es analizado, que también es muy importante, y finalmente la política hacia el establecimiento del Estado de Israel y luego el desarrollo de la vida israelí, ¿no? En cada una de estas etapas hubo actitudes diferenciadas. Sí, hubo actitudes diferenciadas, pero hubo un común denominador, digamos. El vector guía era de hostilidad hacia el emprendimiento sionista, claramente, y eso se vio desde el primer momento que surge el sionismo, con unas respuestas bastante críticas por parte de los órganos de prensa vaticanos y del propio Papa Pío X, que recibe a Herzl en 1904 en Roma y que le da una respuesta teológica al planteo político de los sionistas, ¿no? Dice, ustedes no reconocieron a Jesús, nosotros no podemos reconocer vuestras aspiraciones en la Tierra Santa. Desde ahí hasta el año 1993-94, que es cuando finalmente el Vaticano reconoce formalmente el Estado de Israel y hay un intercambio de embajadores, la política fue marcadamente hostil. Es decir, el sionismo y la creación del Estado de Israel desafiaba al Vaticano teológicamente, políticamente, psicológicamente. Y esto llevó un acomodo de bastantes décadas, casi un siglo de acostumbramiento de la Iglesia Católica a finalmente aceptar la realidad de un Estado judío en la tierra ancestral, que también es cuna del cristianismo. Hay interrelación de temas muy delicados. Igual yo he hecho un esfuerzo en centrarme en los aspectos políticos de la relación. No habrá sido fácil eso. No fue sencillo. Y me pasó, de hecho, con el embajador israelí en Roma, quien entrevisté en un viaje oportuno, y cuando le expliqué que trataba de hacer un enfoque separando lo religioso de lo político, espontáneamente me dice, pero no se puede, ¿no? Y tiene razón, yo sé que no se puede, pero académicamente traté de hacer el esfuerzo para que no quede todo completamente mezclado. No se puede porque la dimensión política y la dimensión religiosa de la relación está completamente interrelacionada. Además, hablar del Vaticano, Claro. obviamente con una connotación política, pero quitándole lo religioso, Es difícil. es utópico, Sí, ¿no? sí. Es decir, no es exactamente utópico en un aspecto, porque el Vaticano integra dos cuestiones. A la Iglesia Católica, que lidera espiritualmente, y a la Santa Sede, que lidera diplomáticamente. Entonces, en teoría, formalmente uno podría distinguir. En la práctica es imposible, pues está todo entremezclado. Para dar un ejemplo, supongamos que el Vaticano reincorpora a la Iglesia Católica a William Richardson, un negador del Holocausto. Inmediatamente genera un incidente internacional diplomático entre Israel y el Vaticano, no es solamente un tema de judíos y católicos. O al revés, supongamos que la Santa Sede condena una política israelí en Gaza, automáticamente tiene un impacto en el diálogo interreligioso porque las comunidades judías se ven molestas por la posición, supongamos. Entonces, en la práctica no se puede separar. Pero bueno, el libro refleja muy bien esta dialéctica que se da entre lo religioso y lo político. Lo que simplemente subrayo es que no es un libro de exégesis teológica, no es un libro que cuestione dogma o artículos de fe católicos o judíos. Subrayo más que es la relación política en lo que me he concentrado. ¿Cómo se da una relación que decías recién toma lugar en 1993? Creo que Shmuel Adás es el primero Correcto. en llegar a ser embajador de Israel en el Vaticano, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fueron esos? Porque sé que tuviste oportunidad de entrevistarlo. ¿Cómo Sí. fueron esos primeros pasos? Sí, me reuní con el ya fallecido, que en paz descanse, Adás, en Buenos Aires y en Tel Aviv también me recibió, siempre fue muy atento y fue muy beneficioso recibir su feedback, ¿no? Su impresión personal de los asuntos. He entrevistado también a oficiales vaticanos, al nuncio apostólico en Jerusalén y Palestina, así se llama formalmente, es el delegado del Vaticano hacia Israel también.
y otros oficiales también vaticanos. Y sí, claramente lo que vemos es que primero toda la impregnación católica tradicional de hostilidad a los judíos, propagada oficialmente, estuvo muy presente durante siglos. Y cuando surge el sionismo en una primera instancia, es una época donde estamos hablando del siglo XIX. Todavía la Iglesia Católica estaba anclada en periodos preconciliares, es decir, con una imagen del judío como un bolchevique, como un complotador, como un asesino del Hijo de Dios. Es decir, todo esto estaba muy presente. Y se ve en las reacciones iniciales de la Iglesia hacia el sionismo muchos de estos componentes.